Ya estamos listos para empezar a conversar en esta pauta B de miércoles 2 de septiembre. Junto a Mirna Schindler damos la bienvenida a Andrés Vial, que está aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Hola, Andrés? Mauricio, ¿cómo les va? Y Andrea Moleto, que está en un café a esta hora ya disfrutando de la preparación, ¿o no? No, estoy aquí tomándome una chela. Pero tocaya muy temprano. Pero si esto viene en la etapa de apertura inicial, Andrea. Café con aguardiente. No todavía. Esta es la hora del carajillo, podría ser. Mira tú, Digo, es algo... Eso es una... A ver, ¿sería un enriquecimiento cultural, tal vez? un arranque que es un café con una gotita de alguna cosita, ¿no? Claro. Ya, una malicia para despertar, dices tú. Exactamente. No es malo. Carajillo, pero es temprano igual para eso, Andrea, 9 de la mañana. 9:12. 9:12, yo creo que estamos. Es que nosotros nos levantamos muy temprano, entonces verdad. el Ahí estarás carajillo como se mediodía adelanta. para la gente Para normal. nosotros, sí, para nosotros ya llevamos como mediodía, varias horas. Exactamente, sí, pues. Estamos para el carajillo nosotros Estamos pa'l carajillo. y la tortillita. No, podemos decir que pincho. estamos para el carajillo en muchos ámbitos, pero bueno. Ya. Sí, es verdad. Ya, bien, compañeros y compañeras, estamos en esta fase, en todo caso, lo citamos a título de algo, ¿no? Porque partió temprano a las 5 de la mañana la preparación en varias comunas y ya dábamos cuenta, Mirna, más temprano de los cafés que empezaron a abrir, que empiezan a cumplirse las normas un poquito con algunos tropiezos de pronto, con algunas... imprecisiones en la forma en que hay que trabajar realmente, Sí. pero bueno, habrá que ir corrigiendo sobre la marcha y rápido, pues. No podemos permitirnos márgenes de riesgo acá. ¿O no, Mirna? Yo, no, porque parta Andrés primero, pues No, he ¿por qué? estado ahí de los No. días miércoles. No, o Pero sea, ¿están ansiosos ustedes de ir a sentarse a una mesa en un restaurante? yo a un Sí, de café? igual verdad. rico, Tú no. Yo igual no. rico, ¿no? ¿Tú es no, que ¿sabe que a mí Andrés? me pasa, ¿sabe casa y a todos los que nos están escuchando, que cada uno habla por su caso particular? Yo no he estado ningún día en cuarentena. Entonces, para mí la situación es muy subjetiva. Yo trabajo en Televisión Nacional, he tenido que ir todos los días a trabajar desde que comenzó la pandemia, a la radio también aquí físicamente. Entonces, como que no se genera esa necesidad de estar, de salir como el otro, y se entiende de la gente que ha tenido que cumplir una cuarentena en su casa porque trabajamos en un medio, en un servicio esencial como son los medios de comunicación, y en lo particular a uno le toca estar presencialmente. Entonces, como que esa necesidad, eso no está. Yo creo que para ustedes que han estado, tú, Mirna, que está ya hace unas buenas semanas, Mauricio Oye, estuvo sí, ya perdí 3 el- meses. ¿Cuánto No, ya? ¿Como ¿cuánto llevo, compañero? 2 meses? Un par ¿Cuánto de meses, llevo? Sí, yo Sí, po. creo que volví como a mediados de julio. o Oye, algo yo de perdí. eso. Oye, ¿y No, tú? si uno va perdiendo el tiempo. No, pero espérate, quiero aprovechar al tiro de decir una cosa, que él me anticipaba que me iba a venir la angustia, que iba a No estar estábamos así. todos preocupados por ti, ¿ah? No, oye, y yo al revés, o sea, yo cada vez que pasan más días... ¿No yo querís estoy más volver? feliz. Yo que estoy feliz, o sea, ¿cómo te explico? De levantarme a las 6 de la mañana versus levantarme a las 5. Imagínate, con un carajillo a esta altura. Claro. A mí me cambió la vida, a mí me Pero- cambió la vida. Yo creo que quizás más que la situación personal Sí. de cada uno, el hecho de que existan estas mesas, da lo mismo, ojalá que sea la mayor cantidad de barrios y lugares posible que estén desconfinados, entiendo. La sola idea de estas mesas separadas, distanciadas, etcétera, etcétera, esta idea de que existe la posibilidad de reunión social, entre comillas, Eso de ya te que uno relaja. vea al otro, ya es, siento yo, que claro, tiene un doble filo. Por un lado es como realmente es como ver algo que tiene que ver con la humanidad, que echamos de menos también. No todos quizás hemos estado tan acostumbrados a estar tan aislados en términos físicos. Yo sé que estamos muy conectados, pero en términos físicos, sentarse a mirar, a pasar, te juro que ya las moscas a esta altura, fuera de la casa, en la vereda de la casa, Sí, ya esa sensación de, porque es en estos momentos y es... Usted ahora, sí. sí tiene el Perdóname. doble filo de que puede, claro, llamarnos a sentirnos más relajados de lo que debemos estar, etcétera, etcétera. Pero simbólicamente, pucha, igual me parece que importa. Lo que pasa es que hay algunos límites que yo creo que de pronto tenemos todos la tentación de traspasar, claro, y de extender, y ahí, ojo, cuidado. Porque se fijaron ustedes que la época más dura de pandemia y cuarentena, Junio. junio, julio todavía, mucha gente que aparecía en los medios hablando en las calles, decía, sí, no, esto del Cosmo, todo el mundo anda afuera, muchos permisos, pero esas personas estaban afuera. Po. Era muy curioso, entonces había grandes críticas a la gente que salía y que no respetaba las normas sanitarias.
críticas emitidas por la gente que salía y violaba las normas sanitarias, si era por eso. Y la tónica era esa, todos los días lo mismo, y todos los días alguna nota en cada noticiero sobre los porfiados de siempre, la fiesta clandestina, los que se aglomeraban en tal o cual lugar. Resulta que ahora, yo no sé si han notado ustedes, pero en las mismas noticias, las más masivas, las de la tele, lo que más se encuentra uno con la gente que está volviendo a la calle es, sí, ya no da para más. Ahora por fin puedo abrir mi negocio, es que si ya no lo abría ahora, ya no sé con qué me iba a parar la olla. Ya era la desesperación de volver, sobre todo por volver a trabajar. Y a eso se suma esto que hoy debuta recién en algunas comunas, en Santiago, porque hay otras en Chile que nunca tuvieron cuarentena y nunca parece, ojalá que no la tengan, que es este compartir. Pero es que ahí están los límites. Si una cosa es ir a tomarse un café con un amigo al que uno no ha visto desde hace 6 meses o 7, desde febrero, y resulta que ahora puedes encontrarte con alguien a un simple café, y otra es armar una juerga con 10 personas en una mesa. No, pues si no se trata de eso. Uno dice de repente pequeños reencuentros familiares, por ejemplo. A mí me tocó el otro día, por ejemplo, ver a mis papás después de prácticamente 6 meses. Imagínate. Es duro, pues, es duro. Y uno claro, yo le dije a papá, detrás del portón, yo al otro lado, mi papá vive en una casa, entonces es duro no poder acercarte, no poder verlo, porque es medio año sin verlo, sin poder, ya personas que son de edad, que tú los ves, que el tiempo pasa, que eso a uno lo que más le toca es que tú veas a tus viejos después de 6 meses, los que tenemos la suerte de tener los papás y mamás vivos, y más de 70 años, tú ves que pasa el tiempo y te dan ganas eso de ir a abrazarlos, de ir, pero hay que estar todavía, yo creo, pese a que, por ejemplo, se retiró la cuarentena a los 75 años para las comunas que están en transición o en esta etapa 3, como que uno todavía tiende a frenarse, y ojalá, yo creo que vamos a seguir en este ir y venir durante los próximos, yo creo que año y medio, como con esta, todavía no vamos a estar sueltos todavía por la calle. Mirna. Sí, ¿qué cosa? ¿Te compartes todo esto? ¿Pasamos a otra cosa? Pasemos a otra cosa. No, yo iba a decir una cosa más, Dígame, ya que tú mencionas los adultos mayores, Andrés. Hay un segmento de adultos mayores que está quedando como un poquito olvidado. Todos aquellos miles de adultos mayores, a ver, creo que son 20 y tantos mil, 30.000, que están en residencias para adultos mayores, los llamados ELEAM, residencias de larga estadía para adultos mayores, sean que tengan o no resolución sanitaria. Y cuando uno piensa en los que no tienen resolución sanitaria, no necesariamente estamos hablando de asilos de ancianos clandestinos o que violan la ley. Están tramitando su resolución sanitaria, no la han obtenido todavía, o son negocios de emprendedores o emprendedoras, sobre todo muchas mujeres que han montado una residencia para acoger a adultos y que muchas veces tienen tarifas muy bajas. Tal vez no cumplen todos los estándares, pero esa gente, ¿dónde estaría si no? Yo siempre pregunto eso. Bueno, todo este grupo no figura en los permisos. Como hay una prudencia lógica que mantener, porque son grupos de adultos mayores que están a veces en una misma residencia, casa, asilo, hogar, llámelo como usted quiera, son por supuesto que están en riesgo, y si entra el virus ahí es complicado. Hay residencias de adultos mayores donde todos se infectaron, todos. Claro. Y sobrevivieron. En otro hay una alta tasa de mortalidad. Hay las comunas. Claro, depende ahí. En otros países, en Madrid, en España, fue la mortandad en los adultos mayores, y siguen ahora encontrando nuevos muertos en residencias de adultos mayores. Bueno, hay un riesgo, pero nadie los considera para los permisos. Entonces, la gente que está en residencias no pueden ser visitadas, no pueden salir, a esos no los dejan salir 2 horas al día. ¿Qué pasa con ellos? Si muchas veces incluso ya tienen anticuerpos, incluso tienen PCR negativo y tienen anticuerpos, hay un tema que dejo ahí dando vuelta. Muy bien. Pasemos a otro tema, chiquillo, ¿no? Démosle. No, yo quería comentar sobre, me pareció, yo creo que es digno de comentar lo que pasó ayer con Pablo Longueira, cuando después de haber dado 2 entrevistas importantes el día domingo, partiendo por el Mercurio, donde él da a conocer, ¿no es cierto?, su opción por el apruebo, por lo importante que significa que su colectividad entienda que el gobierno no puede ser neutral, que lo importante es asegurar la cantidad de constituyentes. ¿Para qué? Para rescatar lo mejor de la Constitución, y entra en una etapa que sorprendió a muchos, incluso a su propio partido, porque además hasta anuncia que va a postular a la presidencia del partido. Y aparece la opinión de la candidata ya, porque ya está definido que la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, ¿no es cierto?, ella ya es una candidata presidencial, y le dice, a ver, lo primero que tiene que hacer Pablo Longueira es resolver su situación judicial
antes de cualquier situación que diga relación con ser el presidente de un partido. Esto es súper importante porque Pablo Longueira tiene que enfrentar ahora en octubre una imputación y acusación de soborno por parte El de 5 de octubre Soquimich. se inicia el juicio, la preparación de juicio oral por el tema cohecho. No, claro, sobre cohecho. Entonces, es una cuestión bien compleja porque evidentemente que más allá de que él va a insistir y ha insistido en que él es inocente, que él jamás ocupó ninguna de sus atribuciones, llámese desde su rol de parlamentario, cuando fuera ministro, en fin, para enriquecerse de manera ilícita y además influir, tal como pesa en la acusación, ¿no es cierto?, respecto de esta ley que permitía, ¿no es cierto?, establecer este royalty minero, ¿no?, para efectos de poder echar mano a la reconstrucción del país después del terremoto del 2010, etcétera, etcétera. Una larga historia para entender un poco de dónde viene esto, ¿no? Y si quieren después comentamos, pero lo que quiero decir es que lo que me llamó mucho la atención es que pasamos de un tono sumamente constructivo. Queremos construir un nuevo país, la república, era como volver al Longueira de los años 90, ¿no es cierto?, de los 2000, el Longueira que es bisagra, ¿no es cierto?, entre la oposición de la época y la concertación de aquel entonces, etcétera, y de repente nos encontramos con un Longueira que pierde el control. La entrevista ayer que se dio en la cooperativa con Roberto Sá, un trato muy prepotente, cuando Roberto no hace sino preguntarle directamente, oiga, pero por favor, si esto es parte del juicio, o sea, yo le pregunté después a Roberto por interno, digamos, lo que haría cualquier periodista, y el trato a mí me dejó muy impresionada, fíjate. Yo le pregunté después a Roberto por interno, somos muy amigos, trabajamos 10 años juntos en Televisión Nacional, y yo le dije, pero cuando te trata de compadre y este trato, como dices tú, casi denigratorio, ¿por qué no entraste? Dije, es que ¿saben qué? Lo dejé hablar para que eso reflejara más la situación y la prepotencia en ese minuto de Pablo Longueira, que también es una alternativa viable, y él me dice, ¿saben qué? Lo solté nomás. Porque si entra una discusión como que ahí se puede perder absolutamente la conversación. Bueno, pero tú lo se personaliza en el periodista. Exacto. Eso es un dilema siempre para los periodistas cuando entrevistamos. Súper complejo, hay que manejarlo. Pero me interesa solamente dejar planteado porque, a ver, ¿por qué lo digo? Porque en esa entrevista, y ahí te doy la palabra al tiro, Andrés, porque tú lo entrevistaste hace poco, él ataca de una manera artera, desde mi punto de vista, a una abogada que, mira, cualquiera podrá decir lo que quiera, pero que es una gran abogada, nadie lo podrá desconocer, que es María Inés Horvitz, que forma parte del Consejo de Defensa del Estado. Entonces, diciendo que María Inés Horvitz en el fondo es una comunista, que lo único que le importa es hacer un ataque personal a él, como si aquí no hubiera ningún juicio mediante, como si no hubiera ninguna investigación, digamos, que por lo menos ameritar este juicio, porque si no fuera ameritable, no estaría enfrentando una situación de aquí al 5 de octubre, como dices tú. Recién conversamos con Pablo Longueira en Radio Concierto junto con mi colega y compañera amiga Claudia Álamo. Durante 25 minutos le preguntamos por el tema de María Inés Horvitz. Él dijo, a ver, yo me debo disculpar si es que ella no es comunista. Tal cual. Si es que ella no es comunista, yo me disculpo. Lo demás, maní para los monos. O sea, da lo mismo. El trato, y uno le preguntaba ahí, a ver, han pasado 7 años de que usted se retiró de la política, hoy día los códigos son distintos, una persona que sea comunista, socialista, del Frente Amplio, del Partido Republicano, da lo mismo, el tema que haga bien su pega, pero bueno, esa es otra discusión. Y también, en una larga conversación entramos en otros tópicos, también la figura de Joaquín Lavín, la figura de Evelyn Matei, su posición frente a la prueba, y lo que me llamó la atención, lo vamos a pasar a revisar a continuación, él hace un símil, hace una comparación respecto a la figura de Joaquín Lavín. ¿Sabéis con quién lo compara? Con Patricio Elwin y su rol en la transición. Escuchemos a Pablo Longueira. Es muy simple, porque va a ganar Lavín, porque Lavín va a ser, obviamente va a pasar a la segunda vuelta con Jadwe, eso está más que claro. Y Lavín va a ser el Elwin de esta transición. ¿Te fijas? Elwin fue un candidato que fue a la transición, el mundo de la izquierda lo odiaba porque Elwin fue partidario del golpe militar, pero llevaron a ese candidato. Joaquín Lavín va a ser el Elwin de esta transición de la Constitución de 1980 a la Constitución del 2022. Entonces todo el mundo de la concertación va a votar finalmente por Lavín. Entonces va a haber aquí, esto es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo una transición de una constitución a la otra. Las palabras, en concierto hace algún rato. Sí, ese símil y esas comparaciones y los temas que va poniendo Pablo Longueira, sin duda, no es cualquiera Pablo Longueira, no es cualquiera en la UDI. Yo creo que dentro de la UDI, no sé qué opinan ustedes, para mí es comparable solamente, no sé, a un Jaime Guzmán, del talante, lo que significa para la UDI Pablo Longueira, pero también uno siente que
todo lo que ha propuesto, todo lo que ha opinado, como que no ha caído bien y no sé si coseche mucho dentro de la UDI. Ha generado harto ruido, incluso, por ejemplo, yo diría, no sé si la descalificación, pero al menos una puntualización muy dura de la propia Evelyn Matei, que también estaba por esos días levantando su candidatura y que planteó que Longueira no puede aspirar, por ejemplo, a presidir la UDI mientras tenga estos problemas judiciales, O sea, por la pero como de gravedad de los lógica, ¿o delitos no? que se le están imputando. Oye, pero claro. es que no es de lógica que tú Sí, tienes pues. que resolver todos tus temas legales. Más allá que tú digas que eres No. inocente, pero te resuélvelo, Sí, pues. lo que Tú pasa solo- es que aquí cuando se produjo lo de Longueira el domingo, el lunes aquí, al menos en lo personal, yo comenté que parecía bien curioso este escenario que se generaba, pero ojo que para mí era una absoluta estrategia política la de Longueira de evaluar un poco el terreno. Él siempre se caracterizó por hacer análisis bien clarividentes de lo que podía venir en política y así actuó en consecuencia en su minuto, en distintos hitos que ya todo el mundo ha recordado en estos días, donde Longueira fue bien protagónico en estos años de transición, especialmente durante el gobierno de Lagos. Pero entonces, esa visión como que uno la podía intuir que estaba en Longueira y un análisis bien crudo de lo que se viene por delante y dónde debiera, a juicio de él, estar la derecha y no estar en la vereda de los perdedores, de lo que van a salir trasquilados, en fin, y yo creo que ahí se ubicó bien Longueira. Entonces, para mí, más que ninguna cuestión tan mesiánica, que fue otra lectura que también se hizo mucho en estos días, veía yo estrategia nomás, pero resulta que la estrategia política, creo que Longueira permitió en estos días, además él contestando sobre esto y metiéndose en el escenario político, que se mezcle con algo que ahora parece una estrategia judicial también, de empezar a descalificar a la contraparte judicial o a quien lo está acusando. Él tiene que rendir cuenta en estrados frente a las imputaciones que se le están Pero haciendo. es que es muy contraproducente. Claro, ¿sabes por entonces qué? Porque ahí habla de mezcló las su- cosas de una manera que yo creo que es bien compleja muy política y complejo, judicialmente. Muy complejo, y además que yo sé perfectamente bien que esto ha caído como bomba en la UDI, en la Comisión Política, porque primero ellos están, la aparición y esto de estar por el apruebo, porque ellos están ya, la decisión política tomada es trabajar por el rechazo es decir, día es el elemento central, digamos, de lo que va a ser la acción política de la UDI de aquí al plebiscito del 25 de octubre. Entonces, claro, viene a revolver el gallinero, pero a mí me parece que lo que estoy planteando es que me preocupa esta arremetida que tiene estos vaivenes, porque, no sé, tengo mis dudas ahí sobre cuál es el sentido de descontrolarse. Entonces, ¿cómo tú apareces después de 7 años diciendo voy a ser parte de una cruzada, pero por otro lado te descontrolas a la mínima pregunta que te hace un periodista? No sé. A los Bueno, 2 minutos hay- te está en- diciendo cálmate. Impresionante. Solamente Por ejemplo, ¿cachai? muy brevemente, hoy día conversamos con Mauricio Morales, él es de la Universidad de Talca, y decía, Longueira entró desencajado, es como una persona que estuvo mucho tiempo en una caverna, sale, se encandila y no toma buenas decisiones. Yo creo que sin duda hay una mezcla de todo también, pues yo creo que hay algo del carácter que también lo conocemos, ¿no? Si estas formas y estos modos noventeros, a lo mejor ya estábamos acostumbrados, ¿no? Si ese era Longueira también. Es O como sea, un viaje en el no nos tiempo. engañemos, claro. Es un viaje en el tiempo mezclado con un análisis o con una estrategia política interesante, yo creo que está buena, que le revuelve el gallinero a la UDI, por cierto que sí, a todo lo que se han plegado al rechazo, pero creo que esto de allanar el camino para hacer que estamos todos ganando es bueno, o sea, es bueno, es interesante en términos políticos, me refiero. Ir a buscar la torta principal, los constituyentes, también es interesante, creo yo. Ahora, su modo, su manera, yo creo que también se saca y no entiende mucho los nuevos códigos, y ahora vamos a ver cómo le va en este nuevo mundo también, pues si hay polarización y él representa algo. Y ojo también, yo creo que sacó también del foco esta cosa de Lavín de socialdemócrata. ¿Un salvavidas, dices tú? O sea, creo que distrajo la atención, por lo menos, ¿no? O sea, eso es lo que estábamos hablando hace una semana, ahora hablamos de Longueira y que está desencajado, o que está inadecuado, o que está con el Dimer malo, da lo mismo como uno le pueda decir, o destemplado, no sé, hay distintas maneras de decirlo, o sigue con modos muy anticuados también, y la socialdemocracia, y Lavín, que es como un exocet, está pasando más piola. No sé, creo que también hay algo ahí, ¿no? Hay interesante de cómo él iba haciendo un espacio para que Lavín quizás salga de escena, sirve para muchas cosas. No, sí, Lo que pasa es que está muy líquido todo, ¿ah?
No, pero mira, yo... Pero cuando uno yo no tiene idea de lo que está pasando, no, está muy líquido. Dije una cosa así, de eso No, es lo no, que no, está yo diciendo, digo. Está todo muy líquido. No, al eso. contrario, no, Encuentro Andrea. que no. Tú lo que hiciste un pasa es análisis que comparto más sí, absolutamente. Yo creo que... Oye, yo soy la primera en decir que la entrevista del fin de semana, cuando él aparece dando a conocer su postura, me pareció interesante desde el punto de vista de la lógica que estaba detrás. Recordemos que lo conversamos, Sí, o sea, sí, pues. el entender que el rechazo no tiene ninguna opción, que es mejor, mucho mejor, obviamente desde ese punto de vista, como dice él, asegurar la cantidad de constituyentes. Claro. El tema es que si a la siguiente entrevista tú pierdes el control, empiezas a tratar al periodista de compadre, con un tono prepotente, entonces tú, ¿sabes lo que me pasa? Que se me desdibuja ese personaje que venía, no sé si de las cavernas, pero venía de una suerte como de paréntesis. Iluminación. Pero no sé, o sea, es como que lata que estén estos contrastes porque desde mi punto de vista, creo que no le hace bien a él. Y él va a tener que enfrentar a la justicia y va a tener que enfrentar las preguntas a los periodistas, le guste o no, porque si no, no va a tener que dar entrevistas nomás, porque si él pretende que va a ir solamente a hablar de las cosas que a él le gustan y que no va a poder recibir preguntas que son incómodas, entonces yo le diría, señor Longueira, devuélvase a su casa en Villarrica, haga su trabajo con su empresa familiar y olvídese de la política, porque la política es dura. Es así. Y Bueno. lamentablemente le toca un periodo complejo porque además tiene que enfrentar a la justicia. Horizontalidad. Quizás no estaba tan acostumbrado Longueira, yo creo que, y eso es un signo de los nuevos tiempos, digamos, es decir, esta idea como que las jerarquías que antes eran respetadas o parecían que eran muy respetadas, ha ido cambiando también. Bien, ¿qué les parece que hagamos una pausa breve? Richard Jiménez estaba hace algún rato en Las Condes cubriendo para nosotros, informando sobre la reapertura de cafés y restaurantes en esa zona. Se movió a Ñuñoa, a la vuelta de comerciales nos va a contar cómo está ahí el ambiente. Vamos ahora a saludar a nuestros auspiciadores. Claro, pues aprovecha ahora las increíbles